Señor, ayúdame a ordenar mi cabeza. Muchos están haciendo esta oración, o quizás otros no, pero deberían hacerla, porque oficialmente ya estamos en el 2023. De hecho, ya enero está bastante avanzadito y hay un grupo de personas que tienen en sus mentes muy claro cuál es el sueño que quieren perseguir este año, cuáles son las metas más importantes que van a trazar en su plan para el 2023 desde varios puntos de vista, familiar, profesional, en lo económico, pero no es el caso de todo el mundo. Hay gente que se dio el abrazo de fin de año con un nido de pájaros en su cabeza. Unos tienen un nido de pájaro que está confeccionado con muchísimas metas, muchísimos proyectos, muchísimos sueños, pero no sabe exactamente, no tiene una claridad en cuanto a la prioridad que tiene cada una de esas metas o cuál sería el objetivo principal a perseguir y que lo va a ayudar también a alcanzar todos los demás. Por otro lado, están las personas que tienen un nido de pájaros muy peligroso porque está confeccionado con pensamientos de tristeza, de desánimo, quizás de flojera, de apatía, porque no saben quizás para qué son buenos, qué pueden realizar en este tiempo y han confeccionado ese nido de pájaro que se llama desánimo. En este punto quiero hacerte una pregunta. ¿Con cuál de estos dos nidos de pájaros te identificas? Sea cual sea tu respuesta, que te ubiques en este grupo o en este grupo, quiero decirte que hay una buena noticia. Y la buena noticia se encuentra en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos brinda a nosotros fortaleza, dirección, nos guía hacia el camino correcto y en esos momentos en que hay tanta confusión en nuestros pensamientos puede servir para hacer ese mapa que nos oriente y que nos lleve en la dirección que necesitamos. Todo este devocional, todo este estudio que vamos a platicar durante este tiempo está apoyado en la palabra del Señor y además podrás descargar una guía gratuita para que puedas ir realizando los ejercicios prácticos que se encuentran en ella y de esta manera ayudarte a tener un progreso o avanzar un poquito más rápido. Ahora bien, si tu nido está conformado por múltiples metas, tareas y proyectos, estos son los 3 consejos que yo te puedo brindar para que puedas comenzar a organizar un poco tus pensamientos y a traer un poco también de estabilidad emocional. Número 1, observar y escuchar tu cuerpo. ¿Qué tiene para decir tu cuerpo en este momento? ¿Qué grita tu cuerpo en este momento? Y escuchar lo que tú misma estás gritando sin darte cuenta. Quizás este tiempo solo se trate de respirar, de calmarte y observarte a ti mismo. ¿Qué necesitas? Atenderte por un momento. La palabra del Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, o sea que este cuerpo necesita también atención, necesita cuidado. Y escúchame bien, no es que te falte creatividad, a veces pensamos que me falta creatividad, es que no estoy igual que antes, es que no estoy al 100, es que algo está pasando conmigo, algo anda mal conmigo. Quizás no pase nada malo contigo, pero sí necesites un tiempo de descanso. No hay nada malo en tu cabeza, quizás solo estés cansada y necesitas bajarle un poco a la velocidad de tus pensamientos y a la velocidad de tus actividades. Y aunque se supone que deberías estar a toda marcha porque el año está empezando y el deber ser es que estemos a toda marcha y que estemos a full, que estemos al 100%, quizás ese no sea tu caso. Quizás tu caso sea en que más bien tengas que detenerte para recargar energía, para buscar combustible, y ese combustible está en la presencia del Señor. Cuando nosotros nos damos esos espacios de calma, de observarnos, por un momento también somos un poco más sensibles para poder escuchar la voz de Dios. Además de escucharte a ti misma, quizás hay una necesidad en específico que no te estás atendiendo. También es un momento oportuno para escuchar al Espíritu Santo de Dios y poder tener esos momentos de intimidad en su presencia, momentos que de pronto ha pasado un montón de tiempo sin que los tengas,
porque el ritmo del día a día, el afán de todos los días, de muchas actividades, de muchas tareas, de compromisos. Y esto me lleva al segundo consejo. Tú dirás, ¿calmarme de qué? ¿Calmarme de qué? ¿Bajarle la velocidad a qué? Si yo siento que yo puedo gestionarlo todo bien, si yo siento que tengo todo bajo control, además siento que este es lo que necesito hacer, este es el deber ser, y tú dirás, ¿calmarme de qué? Y en específico será calmarte de sobrepensar. Sin importar el trabajo que tú hagas dentro de tu casa, si trabajas en tu casa, o si trabajas por tu cuenta, sin importar el trabajo que tú hagas en una empresa o el trabajo que hagas en cualquier ámbito, calmarte de sobrepensar. Hay diferentes tipos de cansancio. El cansancio físico, que es el más notorio y el más evidente, al que siempre podemos mencionar. Hoy estoy cansada, me duelen los pies, me duele una pierna, me duele un brazo, y es más fácil para nosotros identificar ese tipo de cansancio después de tener un día limpiando mucho o un día en que hicimos una actividad física diferente, y podemos identificar mucho más fácil el cansancio físico. Pero también está el cansancio mental. Está el cansancio emocional, que es otro tipo de cansancio, y así vamos a encontrar diferentes tipos. Tu caso pudiera ser que se tratara de un cansancio mental, así que podrías tomarte este espacio para calmarte de sobrepensar. Número 3, date la oportunidad de no hacer nada. Con esto no me refiero a que incumplas con tus responsabilidades básicas, como darte un baño, como ordenar tu casa para que no sea tu casa la que se convierta en el nido de pájaros, asistir a tu trabajo o dejar de hacer cosas que son básicas y necesarias, sino que me refiero a crear espacios de tranquilidad. Leer un libro, quizás signifique ver una serie, quizás signifique simplemente salir a caminar durante 15 minutos. Tú defines cuáles van a ser esos espacios de tranquilidad en donde le bajes la velocidad a tus pensamientos y a las múltiples actividades que quieres realizar en el día. Si leemos el Salmo 46, notaremos cómo en los primeros versículos se habla de Dios, describiendo sus cualidades. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra. Se agitan las naciones, se tambalean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. Sin embargo, en el versículo 10, Dios habla en primera persona directamente a su pueblo. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Salmo 46, versículo 10. Durante un momento de crisis o de confusión, estas palabras son más fuertes que nunca. Estas palabras nos invitan a bajar nuestro nivel de deseo por mantener el control. Nos recuerdan que Dios es soberano y que nosotros podemos confiar en Él. Dentro de nuestro mundo caótico, Dios se voltea hacia nosotros para decirnos, detente, yo soy Dios, se trata de mí, así que confía. También quiero recordarte su palabra en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese momento, cuando leas esa palabra, tienes que darte cuenta que no estás sola y que no estás construyendo las cosas sola y que no deberías realmente de construir nada sola. Todo lo vas a poder en Cristo, todo lo podemos en Cristo, que es el que fortalece nuestro cuerpo, el que fortalece nuestra mente a través del Espíritu Santo, el que fortalece incluso nuestro corazón en esos momentos de confusión y de quebrantamiento. Todo lo podemos en Él. Y cuando dice todo, yo entiendo que se refiere incluso a las actividades que nosotros pensamos más sencillas y más básicas, como preparar los alimentos, como salir y llevar a tus hijos al colegio, como cumplir con tus actividades laborales. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tienes que creer esa palabra, que hay cosas que no dependen de tus fuerzas físicas, que hay cosas que no dependen de ti nada más, sino que todo lo vas a poder en Él, en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué pasa si el nido que está fabricado en mi cabeza está hecho específicamente con desánimo? Yo no tengo ni la mínima intención de crearme un proyecto nuevo, porque siento que todo está en mi contra. No tengo ninguna intención, ningún ánimo, ni siquiera de levantarme del sillón. ¿Qué pasa si ese es mi caso? También te voy a dar 3 consejos específicos para este tipo de nido. Lo primero es identificar
la causa de tu desánimo. Quizás hay perfeccionismo en tu sistema, no te animas a hacer eso porque quieres que todo esté perfectamente alineado, que todo salga de acuerdo como tú lo tienes en tu imaginación, en tu cabeza. Por eso no terminas de lanzarte a hacer esto o lo otro, o sientes que te faltan cosas por mejorar, por pulir, y constantemente sientes que te falta y que te falta y que te falta y nunca terminas de estar listo. Esa es una señal de perfeccionismo. Y el perfeccionismo termina desanimándonos, termina tirándonos al piso, porque nunca vamos a estar a la altura de lo que estamos aquí fabricando en esta cabeza. Puede que se trate de poca tolerancia a la frustración, puede que se trate de pereza, de desorden. Tienes que identificar la causa que produce ese desánimo. Siempre hay una causa para que nosotros terminemos desanimados. Identificar cuál es va a ser importantísimo en este proceso de crecimiento. Número 2, será importantísimo que pidas ayuda. Dios es un Dios sabio. Cuando creó al hombre, observó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y esto lo podemos observar en su palabra. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Además del papel tan importante que tiene la mujer, que tenemos nosotros las mujeres en la multiplicación de la especie humana, también el Señor nos creó con una función, y es la función de ser compañeras, de crear un equipo con el hombre. Si nosotros observamos este diseño perfecto que Dios hizo, esto sigue funcionando así en toda la estructura de la creación de Dios. Funcionamos mejor cuando hacemos grupo, cuando actuamos en conjunto, cuando unimos fuerzas, funcionamos mucho mejor. Y esto lo vemos en las empresas, lo vemos en las familias, en cualquier aspecto. Cuando usted ve que la gente está unida, que la gente está de acuerdo, que la gente rema para el mismo lado, todo funciona mucho mejor. Naturalmente no estamos hechos para vivir aislados. El peor error que tú y yo podemos cometer en ese momento de desánimo y de apatía, el peor error que podemos cometer es aislarnos. Hay gente que inmediatamente se va de su iglesia porque se siente diferente, porque no está al 100, porque no se siente bien. Yo creo que más bien tienes que acercarte más a tus hermanos, tienes que acercarte más a tus pastores, a tus líderes. Y si es dentro de tu casa que está pasando una situación en específico, tienes que acercarte más a los miembros de tu familia en la medida de lo posible, con quien tengas algún tipo de confianza, para poder salir victorioso o victoriosa de esa situación. Estamos hechos para vivir acompañados, y en este proceso de autoconocimiento vas a necesitar la ayuda de 2 o 3 personas que puedan hacer una descripción completa, preferiblemente gente que te conozca, que sepa quién eres tú, gente que te conozca de años, no que te conoció ayer y tú vas a ir a preguntarle algo. Gente que te conoce de verdad y tú puedas hacerle una pregunta para que hagan una descripción de quién eres tú, de cuáles son tus talentos, de para qué tú eres bueno, en qué te ven, qué palabra les viene a su mente cuando piensan en ti. Y así no te vas a quedar simplemente con tu definición subjetiva y bastante pesimista, muchas veces más o el doble de negativa de lo que realmente es. Tendrás un concepto muchísimo más amplio sobre tu persona. Comenzar por lo más sencillo. El error más común que todos cometemos cuando queremos poner en práctica un nuevo hábito, o cuando queremos hacer algo diferente o queremos mejorar en algún aspecto de nuestras vidas, el error que cometemos es ponernos una meta súper inalcanzable o comenzar por la tarea más difícil, y eso eventualmente terminas desanimándonos más. Deberías comenzar por lo más básico, lo más sencillo, y a veces lo más sencillo puede ser una oración. Parece insignificante, parece que no fuera a tener ningún impacto. A veces lo más sencillo puede ser simplemente levantarte del sillón y alabar a Dios, colocar una alabanza en tu casa y alabar al Señor. Eso puede ser un paso sencillo. Puede ser incluso que tú digas, esto es algo que no tiene ninguna trascendencia,
pero es algo, es un paso pequeño, es un pequeñito peldaño que acabas de subir. En ese comenzar por lo sencillo, como te digo, que puede ser una oración o una alabanza o simplemente levantarte del sillón, también vas a reconocer cuáles son tus fallas, reconocer cuáles son tus debilidades, reconocer en qué te estás equivocando en este momento, sin exagerar en la negatividad, reconocer, tratando de ser lo más objetivo posible, cuáles son esas debilidades que tú quieres convertir en fortalezas, permitir que el Espíritu Santo de Dios haga su obra maravillosa en ti, sin llegar a ese extremo de estar exagerando la negatividad. Eso también te va a ayudar a establecer una meta que sea tuya, que se parezca a ti. Una meta ahí en conjunto con la presencia de Dios, que tú puedas decirle: Señor, dame sabiduría, encamíname, ayúdame a establecer una meta que sea mía, que yo me pueda levantar y que yo pueda comenzar a dar pasos diferentes a partir de este momento. Bien, hemos hablado de estos dos tipos de nidos de pájaros que podemos encontrarnos en este comienzo, podemos tenerlos allí en la cabeza en este comienzo de año, en este 2023. Ahora usted dirá, bueno, quizás me identifico con el primero, me identifico con el segundo, pero ¿qué es lo que tengo que hacer puntualmente para organizarme, para ordenar un poco mejor mis ideas y realmente avanzar? Lo primero que tienes que hacer es revisar tu mayordomía. Cuando nosotros hablamos de mayordomía, hablamos de esa relación que tiene el hombre con Dios y esa relación en donde el hombre reconoce que Dios es dueño de todo. Para que podamos comprender esto un poco mejor, una persona que inventa un producto tiene los derechos sobre ese producto porque lo creó. Una persona que escribe, por ejemplo, tiene los derechos de autor sobre su obra, sobre su canción, sobre su novela, sobre su película, sobre cualquier producto o servicio que esa persona haya creado. Por ser el creador y ser el dueño de esa idea, de ese producto, tiene los derechos. Asimismo ocurre con Dios. Dios creó su maravillosa creación. Dios creó los planetas, creó el universo completo, incluyendo los agujeros negros. Dios es dueño de todo, de todo. Dios es dueño también incluso del ser humano. Dios creó al ser humano, creó a los animales, creó a las plantas, así que Él tiene los derechos de autor. Cuando nosotros queramos comprender la mayordomía, tenemos que situar a Dios como el dueño y señor de todos esos derechos. Y allí es donde tú tienes que preguntarte entonces, ¿soy yo el dueño de mi vida? ¿Soy yo el que tengo los derechos de autor sobre mi vida? La verdad es que el que tiene los derechos de autor es Dios. Toda nuestra vida le pertenece, todos nuestros recursos le pertenecen. Y no simplemente nos vayamos a ese aspecto, al aspecto de lo económico, sino desde el punto de vista de todo lo que involucra la vida del ser humano. Todo le pertenece a Dios. Este aire que respiramos, este cuerpo con todos sus órganos funcionando, todo le pertenece a Dios. Esto significa que estamos bajo su permanente autoridad mientras nosotros nos situamos como administradores de sus recursos. Un mayordomo es nada más y nada menos que un administrador. Nosotros somos administradores. Nuestra salud, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras posiciones, lo que alcancemos, lo que logremos en esta vida, todo le pertenece a Dios. ¿Por qué te menciono el tema de la mayordomía? Porque estos nidos, estas confusiones que vienen a la mente y al corazón humano, a veces pasan así porque no somos del todo conscientes de cuál es nuestro papel en esta tierra. Cuando tú te sitúas como un administrador de todos estos recursos que Dios nos ha dado, tú comprendes entonces cuál es tu responsabilidad. Un mayordomo, en términos actuales, es un sirviente principal que se ocupa de que todo en la casa o en la hacienda funcione perfectamente. Es el que está pendiente de la administración del dinero y que todo esté correctamente organizado y funcionando. El equivalente femenino sería el ama de llaves. Entonces, cuando todas estas cosas ocurran en tu cabeza y en tu corazón, siéntate a conversar con el Señor, a que ponga claridad en tu mente y comienza a observar todo lo que el Señor te ha dado, todo lo que el Señor, con lo que el Señor te ha bendecido, lo que ha colocado en tus manos. El Señor siempre coloca cosas en nuestras manos,
coloca talentos, dones, coloca cosas especiales en cada uno de nosotros. Cuando tú te miras a ti mismo como un administrador, tienes que entender que algo Dios te ha dado para administrar y que en este punto del camino quizás estés confundido, sí, somos humanos y podemos llegar a ese estado, pero buena es la palabra del Señor para traer claridad al corazón y para poder encaminarnos y traer identidad también, recordarte tu identidad. Tienes una identidad de mayordomo, de servidor, y eso también lo dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Tenemos identidad de hijos de Dios y también tenemos en nuestra identidad ese sello de ser administradores, colaboradores del cielo. Y esto tiene mucha relevancia al momento de nosotros planificar nuevas metas o nuevos proyectos, porque lo vamos a hacer, esa planificación que hagamos, la vamos a hacer desde la gratitud y desde comprender quiénes somos y cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Hay un método que nos va a ayudar a planificar de forma efectiva y es el método SMART. En términos sencillos, el método SMART es una metodología para describir tus objetivos. Te ayuda a definir los objetivos de tu proyecto conforme a 5 puntos para que puedas tener más probabilidad de éxito. Esos 5 puntos son específico, medible, alcanzable, relevante y a tiempo. En el primer punto, esto es lo que tienes que responder. Estas son las preguntas que tienes que responder. ¿Qué es lo que tú quieres perseguir? Este primer punto se llamaría hazlo específico, lo más específico posible. Y al responder esa pregunta tendrías que dar la mayor cantidad de detalles posibles. No es lo mismo decir quiero aprender un nuevo idioma que decir quiero aprender inglés en la academia masingles.com, por ejemplo. Número 2, hazlo medible. Es decir, ¿cómo podrías hacer tú un seguimiento de tu progreso? ¿Cómo llevarías un control de ese objetivo que estás planificando? No es lo mismo decir quiero leer más que decir quiero leer el libro de Génesis en específico, quiero leer el libro de Génesis 15 minutos todos los días, o hacerte un plan de lectura. Quiero leer los 4 evangelios en 6 meses y dividirlo de esta manera. 2 capítulos por día, 1 capítulo por día o simplemente por versículos. Quiero leer 10 versículos al día. Ya dependerá de lo específico y de cómo tú quieras ir midiendo ese objetivo que tú te quieres poner, esa meta que quieres alcanzar. El tercer punto sería hazlo alcanzable. Recuerden que al principio les decía que a veces cuando queremos tener un nuevo hábito o cuando queremos hacer una cosa para mejorar algún área en nuestras vidas, siempre comenzamos cometiendo un error, y es que muchas veces las metas que nos ponemos no son alcanzables. Creemos que sí lo vamos a lograr, pero son tan altas y son tan poco medibles que terminamos desanimándonos. Por eso el método SMART, en el tercer puntito, nos encontramos con que la meta sea alcanzable. ¿Y cómo así que sea alcanzable? Piensa en el tiempo, en los recursos, en las habilidades, en todo lo que sea necesario para alcanzar ese objetivo. Acá necesitas ser honesto contigo mismo, necesitas ser también realista. No es lo mismo decir quiero leer la Biblia en 3 meses, por ejemplo, cuando quizás nunca has leído la Biblia, ni siquiera has leído la Biblia completa en todo el año. Y leerla en 2 o 3 meses, leer la Biblia completa no es un objetivo alcanzable, pero sí puede ser alcanzable leer un libro de la Biblia en 3 meses o en 6 meses. Leer un libro o leer 2 libros. Depende también del libro que tú quieras seleccionar en específico. Esto si hablamos de los libros, si hablamos de la Biblia, pero hay otros libros cristianos que también podemos meter si tus objetivos van por la vía de la lectura. Recuerden que estos son simplemente ejemplos. De nada sirve que te pongas un objetivo, que te pongas una meta que no es realizable, porque te estás engañando a ti mismo y al mismo tiempo te estás saboteando a ti mismo. Número 4, hazlo relevante, es decir, ¿cuál es la importancia de ese objetivo? ¿Qué le añade esa meta? ¿Qué te añade? ¿Qué importancia tiene para ti poder alcanzarla? No te pongas metas que ni tú mismo sabes para qué te pueden servir. Y saber determinar la importancia de cada meta que yo me voy poniendo, de cada peldaño que quiero ir
alcanzando, subiendo, también será una decisión muy sabia. Actuarás con sabiduría porque estarás sabiendo cómo vas a distribuir tu esfuerzo. A veces queremos alcanzar una meta importante y en el camino nos vamos poniendo metas que no añaden a la meta principal o a la meta de arriba. Entonces, sabiamente, el poder decir, esto no tiene relevancia, puede esperar un tiempo, me voy a enfocar en esto en específico, porque si yo logro alcanzar esto, eso me va a impulsar y al mismo tiempo contribuye al que alcance algo mayor. Todo esfuerzo tiene una recompensa, pero si nosotros no distribuimos bien el esfuerzo, lamentablemente estamos caminando en muchas direcciones y no llegamos nunca al destino. Eso es como, imagínate que estén dos personas remando en una embarcación y uno reme para un lado y el otro reme para el otro lado. Los dos están remando, los dos están haciendo un esfuerzo, pero difícilmente van a llegar a una dirección en específico porque ambos están remando en direcciones completamente distintas. El poder del acuerdo trae bendición, el poder del acuerdo incluso trae recompensa. Quiero recordarte que no trabajas sola, en tu casa trabajas con tu familia, en la iglesia no trabajas sola tampoco, hay un equipo con el que deberías apoyarte para trabajar. En el trabajo también no trabajas sola, así que poder ponerte de acuerdo con las personas que te rodean trae bendición al momento de remar, porque todos van a remar en la misma dirección. El poder del acuerdo trae bendición para tu casa, para tu familia y por supuesto para tu vida. Y número 5, hazlo a tiempo. Un corto testimonio para terminar esta explicación de este método maravilloso que a mí en lo personal me encanta y que me ha ayudado muchísimo también a poder alcanzar muchas metas que me he trazado en este proceso mío de crecimiento. Cuando nosotros decidimos como familia viajar para Argentina, migrar desde Venezuela, nuestro país, hacia Argentina, siempre decíamos que íbamos a salir del país en algún momento. Siempre decíamos, esto es lo que queremos hacer. Encontramos en oración y con la dirección de nuestros pastores, dimos con que realmente nuestro destino era salir de Venezuela hacia Argentina. Pero aunque sabíamos esto, nunca nos atrevíamos a poner una fecha. Cuando nosotros pusimos una fecha de viaje, todas las puertas comenzaron a abrirse, todo comenzó a darse porque establecimos una fecha límite. En esta fecha nosotros vamos a partir, con la ayuda del Señor, por supuesto, buscando dirección, sabiamente orando y haciendo las cosas que teníamos que hacer para poder alcanzar esa meta. En este punto de hazlo a tiempo es básicamente establecer una fecha en la que vas a empezar y una fecha en la que vas a terminar. Hacer eso te obligará a trabajar porque sabes que hay un tiempo con el que tienes que cumplir, sabes que hay una fecha con la que tienes que, para la que tienes que trabajar para que eso que te estableciste se dé, se cumpla. Hazlo a tiempo es establecer una fecha límite. Oficialmente ya estamos en el 2023. Enero ya está avanzando. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Esas son las preguntas que muchas personas se están realizando en este preciso momento. Te invito a nuestro primer devocional del año 2023. Con este material vamos a aprender la importancia que tiene el orden. El orden trae sanidad y crecimiento en todos los ámbitos de nuestras vidas. También se basa en la buena planificación y en cómo planificar de forma efectiva y creativa. A lo largo de estas líneas vamos a analizar la importancia que tiene el descanso y en cómo administrar de forma sabia nuestro tiempo, energía, nuestro esfuerzo y nuestros recursos. Este material incluye 8 plantillas con actividades diferentes para que puedas rellenarlas con los versículos bíblicos que se proponen, hacer tus propias anotaciones y construir tus oraciones en tu tiempo íntimo con Dios. Este material gratuito se encuentra disponible en mi página web www.mujerimponente.com en la sección Material Gratuito. También puedes unirte a mi canal de Telegram para que además de imprimir el material, no te pierdas de ninguna de las novedades. Arranca el año estableciendo orden en tus pensamientos y sobre todo atrayendo al Espíritu Santo de Dios en tu vida.